Pues sí, esta noche tenemos el inicio de nuestros estudios enfocados a lo que es economía y política fiscal. Dentro de este tema vamos a tratar varios temas fundamentales como son la forma como las entidades territoriales se financian, la forma en los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario. También miraremos la intervención del Estado a través del presupuesto. Nos encontraremos con las finanzas públicas también en el marco del sistema financiero internacional. Quizás hablemos también, y se encontrarán dentro del material, la política cambiaria y su impacto en la política fiscal. Y por último, trabajaremos algo del tema de las funciones del Banco de la República. Bueno, este es un estudio acerca del tema de finanzas públicas, en el cual abarcaremos contabilidad, abarcaremos presupuesto, también hablaremos mucho de impuestos y sobre todo de finanzas públicas. Primero que todo, la verdad que es un honor poder trabajar con muchos de ustedes que ya los conozco, por ahí veo algunas caras conocidas. Quiero que sepan que estamos atentos a cualquier comentario, a cualquier duda. Está la plataforma lista para que ustedes puedan intervenir, para que ustedes puedan enviar cualquier mensaje, cómo podemos mejorar los videos, cómo podemos mejorar las clases y como siempre, pues muy atentos en lo que podamos servirles a ustedes, ¿ok? Bueno, dentro de los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario, primero vale la pena hacer la anotación que todos los países del mundo tienen un sistema presupuestal. Ese sistema presupuestal, casi que en términos generales, está compuesto por dos presupuestos, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos nos dice de cómo es la forma como se financian los estados, cómo se financian las entidades territoriales, cómo se financia el sector público. Algunos creemos que solo hay dos formas de cómo se financia el Estado. Uno es el ingreso que obtiene a través de préstamos, es decir, a través de endeudamiento, y el otro ingreso es a través del sistema impositivo, impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones para fiscalía. Todo esa es la forma como se financia el Estado. Entonces, por una parte, los tributos, por otra parte, el tema de la deuda, y ese es el presupuesto del ingreso a grandes rasgos. Miraremos que los impuestos hay de diferentes formas y diferentes tipos de impuestos. La mejor recomendación que siempre podemos hacer es que para que aprendamos de impuestos, para que sepamos de impuestos, lo mejor es desagregar o desarmar los impuestos en los 5 elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos de los tributos? El sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Esos son los 5 elementos que nos permitirá visualizar los impuestos, que nos permitirá entender los impuestos. Que hay impuestos que son directos y que hay impuestos que son indirectos. Todo esto que les estoy diciendo lo van a encontrar en el material de estudio. Estos impuestos directos que gravan la riqueza y la propiedad, quizás son los mejores impuestos, también algunos creemos así. Otro tema es los impuestos indirectos. Aquellos impuestos indirectos que quizás algunos son demasiado gravosos y que algunos generan inconvenientes en la economía. Algunos consideramos que impuestos como el IVA, como el industria y comercio, realmente contraen el consumo. Hacen que si se sube el impuesto, la gente deje de consumir. Entonces, por eso algunos decimos que los impuestos indirectos, en su gran mayoría, son altamente recesivos. Usted no quiere pagar impuesto de IVA, entonces no compre. Esa es la forma. Y entonces la gente deja de comprar para no pagar el IVA porque hizo que se volviera más caro. Mientras que los impuestos directos efectivamente gravan la riqueza y el patrimonio. Algunos también opinamos que la economía tributaria, la parte tributaria de un país, debería de soportarse más sobre los ingresos, sobre los impuestos directos. ¿Por qué razón? Porque son equitativos,
porque el que más tiene, más paga. Ejemplo de los impuestos directos. Los impuestos directos podemos decir que es el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio. Ahora bien, el tema de los impuestos, de que ellos, es un tema complejo en nuestra economía. En Colombia, el último estudio del Banco Mundial dice que en Colombia existen cerca de 66 impuestos entre los impuestos nacionales, departamentales y municipales. Estos 66 impuestos en su totalidad, podríamos estar hablando de tasas cercanas al 70%. Realmente es muy alto y quizás lo que está por venir sea aún más complejo. ¿Ok? Como nos podemos imaginar, el tema de la contracción, el tema de la pandemia, ha hecho que los países tengan que gastar demasiados recursos, recursos que quizás no tenían, recursos que los tenían guardados para otras cosas, recursos que son escasos. Y ha tenido que intervenir en la economía, ha tenido que apoyar a las personas, ha tenido que generar subsidios, ha tenido que repartir o distribuir gran parte de recursos que no tenía. Es por eso que seguramente alguna de las formas de recuperar esos gastos, esos dineros que gastó, será necesariamente a través de una reforma. Reforma que generalmente son o la reforma tributaria o la reforma laboral, pero definitivamente reformas que le pegarán indefectiblemente. ¿A quiénes? Algunos también hemos visto que los que más pagan impuestos son la clase media. Muchas veces los estratos bajos tienen subsidio, los estratos bajos tienen tratamiento especial, los estratos altos tienen algunas exenciones, algunas deducciones y termina cancelando los impuestos o llevando la mayor carga tributaria la clase media. Es así entonces, como estamos hablando de unas generalidades y estamos abarcando el tema del presupuesto de ingresos, ¿ok? Bueno, como tenemos un presupuesto de ingresos, tenemos un presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos, en términos casi que mundiales, tiene tres elementos básicos. Esos tres elementos básicos del presupuesto de gastos son, primero que todo, gastos de funcionamiento. Segundo, servicio de la deuda. Y tercero, gastos de inversión. Ojo con esto que les voy a decir. Mucha atención. Todas las finanzas públicas están igual que si lo pudiéramos visualizar como un mapa de procesos en las empresas. Tiene unos input y tiene unos output. Los input son las necesidades básicas de la población. Necesidades básicas como son salud, como son educación, como son seguridad, infraestructura. ¿Cómo se subsana? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se satisfacen esas necesidades básicas? No hay otra forma diferente a la que es inversión. Con inversión es la única forma como se subsanan esas necesidades básicas de la población. Listo. Si el presupuesto público de gastos comienza primero que todo con gastos de funcionamiento, imaginémonos qué son gastos de funcionamiento. No se olviden que esto que les estoy diciendo aplica para gran parte, para muchos países del mundo. Es la misma teoría, es la misma forma como se planean los gastos en lo público. Además de eso, también aplica para el Estado colombiano, el Estado centralista, y también aplica para los departamentos y, por supuesto, para los municipios. ¿Ok? Lo que les estoy diciendo aplica para entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? Son departamentos, son alcaldías, municipios, son resguardos indígenas y son los distritos. ¿Ok? Bueno, entonces los gastos de funcionamiento. ¿Los gastos de funcionamiento cuáles son? Los gastos de funcionamiento son los gastos que se requieren para el correcto funcionamiento del Estado. Es decir, lo primero, nómina, los diferentes tipos de nómina que puedan tener las entidades públicas. Después, ahí también después de la nómina tendremos los gastos necesarios que requiere una entidad para funcionar, un país para funcionar. Imaginémonos de papelería, imaginémonos elementos básicos de aseo, elementos necesarios para el funcionamiento correcto de las entidades.
¿ok? Esos son gastos de funcionamiento. Luego, ¿qué viene? El servicio de la deuda. Hay una teoría económica que dice que cuando hay recesión, cuando hay problemas económicos en un país, una de los componentes de las fórmulas para salir adelante es incrementar el gasto público. Incrementar el gasto público es gastar más. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno cuando queremos movilizar la economía. Es bueno porque entre más empleo se genere, esas personas que tienen empleo, esos nuevos empleados, esas personas con nuevos ingresos, pues salen a comprar, salen a consumir. Esas personas salen a hacer mercado, esas personas salen a pagar pensiones, esas personas salen a comprar vestidos, a movilizar el comercio. Entonces, si se moviliza el comercio, necesariamente el comerciante tendrá que comprar más insumos, necesariamente el comerciante tendrá que comprar más materia prima o el industrial y también tendrá que contratar más personal y eso hace que la economía se mueva. Incrementar el gasto público es una de las fórmulas utilizadas por los economistas en la macroeconomía de un país y en la microeconomía de un municipio de clase sexta también aplica, también funciona. También funciona porque también genera, al generar movimiento comercial, industrial o de servicios, podría entonces empezar a generar mayor ingreso para el mismo municipio vía impuestos. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto de industria y comercio. ¿Ok? Listo. Entonces, en el presupuesto del gasto, gastamos con funcionamiento, gastos de funcionamiento. ¿Qué sigue? En el orden que les estoy diciendo. El orden que les estoy diciendo es que el que está previsto en el decreto 111, el famoso Estatuto Orgánico del Presupuesto. Ese decreto 111 es el que nos habla de los principios presupuestales a nivel nacional. Es el mismo que nos habla de que hay un principio de anualidad. Ese principio de anualidad hace que el presupuesto sea por una vigencia que va de enero a diciembre. Esa anualidad es uno de los principios utilizados en Colombia. Efectivamente, como usted se financió, señor Estado, señor Alcaldía, señor Gobernación, se financió con deuda, pues tiene que pagar esa deuda. Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país buena paga. ¿Por qué es importante para un país ser buena paga? Porque a nivel mundial se califica el riesgo país. El riesgo país es calificar al país, calificarlo cómo es su comportamiento frente a la deuda. ¿Esto quién se lo inventó? Pues eso viene hace mucho tiempo. Existen organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que más les gusta prestarle a los países. Le prestan a los países subdesarrollados, obviamente, en su gran mayoría, y les prestan y les cobran intereses. Entonces, ellos se encargan de calificar, ellos están muy pendientes de calificar cada país, su comportamiento frente a la deuda. Si el país cancela, honra sus deudas de una manera adecuada, como debe ser, entonces la calificación es buena y le siguen prestando. No sé si algunos se acuerden que hace unos años el vecino país del Ecuador, cuando estaba dirigiéndolo el presidente Correa, él algún día decidió no pagar la deuda externa. La deuda externa es de lo que estamos hablando, de la forma como se financia el presupuesto del ingreso. Cuando él decidió no pagar la deuda externa, lo hizo argumentando que no iba a pagar la deuda externa porque quería que le alcanzara más para inversión. ¿Sí? Como ustedes se lo imaginan, si tomamos primero en su orden el presupuesto del gasto, es decir, primero gastos de funcionamiento, luego servicio de la deuda, lo que quede es para inversión. ¿Inversión en qué? Inversión en educación, inversión en salud, inversión en infraestructura, inversión en las necesidades básicas de un país. Inversión en seguridad, es invertir en los diferentes sectores públicos. Entonces, por tal razón, cuando el presidente Correa decidió
no pagar la deuda, lo que quería era liberar recursos para invertir más. Evidentemente, es una mala decisión, eso fue una pésima decisión, de tal manera que al entrar en moratoria con la deuda externa, pues también se le cierran las puertas a nivel mundial para que le pudieran seguir prestando. Y hacemos parte de Latinoamérica, de los países subdesarrollados. Bueno, eso es una de las formas como se puede visualizar el presupuesto. ¿Ok? Ahora bien, todas las entidades públicas tienen escrito en alguna parte, en un código en un estatuto tributario, en un código de rentas, lo que acabamos de hablar, de cuáles son los ingresos del municipio. Los ingresos de los municipios hacen parte de la misma descentralización del Estado. Entonces, el Estado le permite a los municipios, a los departamentos, que se financien de alguna manera. No al 100%, porque evidentemente, como estamos en un Estado centralista, a pesar de que ya llevamos mucho tiempo con un proceso de descentralización, pero no puede ser absoluta por ahora, es que todas las entidades territoriales dependemos del centro del país, que nos giren recursos. ¿Cómo los gira? A través de transferencias. Entonces, en el presupuesto de los municipios, los ingresos provienen de impuestos, pero también provienen de las transferencias. También los impuestos, los municipios, los departamentos, recibimos recursos provenientes de algo que se llama el Sistema General o el Sistema Nacional de Regalías. ¿Qué son regalías? Regalías son los recursos provenientes de los recursos naturales no renovables. Unas regalías que anteriormente se quedaban únicamente en los municipios donde se explotaban hidrocarburos, donde se explotan minas y todo aquello. Afortunadamente, después de unas reformas al modelo, se estableció que se podía distribuir regalías a todos los municipios del país. Entonces, los municipios del país están recibiendo regalías. Ahora bien, el problema que algunos vemos de la descentralización es que hoy en día vemos municipios pobres que solamente dependen de lo que les envíe el sector central, de las transferencias, de las regalías. Esas transferencias evidentemente vienen con una destinación específica, una destinación previamente determinada. Eso lo miraremos y lo van a leer ustedes en el material. Esa destinación que es específica no da lugar a otra cosa, sino a gastarlo en lo que realmente está por ley. El problema sucede en que los municipios que no se preocupan por autofinanciarse, pues se quedan acostumbrados al dinero que van recibiendo del sector central. ¿Cómo hacer para que un municipio se financie? Esa es una gran pregunta. Pues la idea es que los líderes, en este caso alcaldes, los que saben para dónde van, pues adelanten una correcta y adecuada planeación. La planeación es la palabra clave. Por eso en Colombia, desde la misión Kemmerer, por allá en la década de los 30, Colombia tuvo que traer una misión especial de los Estados Unidos inclusive, para que nos enseñaran a administrar mejor los recursos escasos por demás. Esa misión nos sugirió un montón de cosas. Nos sugirió que debíamos de tener un banco central. Nos sugirió que hubiera un estilo, una estructura del Estado en el cual el Banco Central fuera un órgano independiente y autónomo. Por eso hablemos en este momento de cómo es la estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano lo encontramos en la Constitución Nacional. La estructura del Estado colombiano ya sabemos que tiene tres ramas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Ya sabemos que la rama legislativa tiene unas entidades y hay unas funciones de esas entidades. Podemos decir que en la rama legislativa
Pues el más importante es el Congreso. Nosotros en Colombia tenemos un Congreso bicameral. Ese Congreso bicameral nos habla del Senado, que es de circunscripción nacional, y nos habla de la Cámara, que en otras palabras podríamos decir que esa es la Cámara Alta, el Senado, y una Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, que es de circunscripción regional. Entonces tenemos cada departamento unos representantes en nuestra Cámara de Representantes. El similar en el departamento sería la Asamblea Departamental y el similar en el municipio, evidentemente, el Consejo Municipal. Esa es la rama legislativa. ¿Cuáles son las funciones constitucionales que se le ha asignado a la rama legislativa? Están contenidas en el artículo 114 de la Constitución Nacional y son, digamos que tres, que son son tres, mejor dicho. La posibilidad de reformar la Constitución, la potestad de hacer las leyes y una que a veces es mal entendida o mal interpretada y es ejercer el control ejecutivo. ¿Ok? Esta forma, como nosotros hemos diseñado la estructura del Estado colombiano y que está evidentemente en la Constitución, más exactamente en el título quinto, en el capítulo primero, hace que veamos la estructura del Estado de una manera armónica, de una manera congruente, que funciona muy bien, a pesar de que pensemos lo diferente, pensemos algo diferente. Después de la rama legislativa tenemos la rama ejecutiva. La rama ejecutiva, entonces ahí están como entidades, podemos visualizar la presidencia, la vicepresidencia, los ministerios, departamentos administrativos, el similar en el departamento sería la gobernación, el similar en alcaldía, los alcaldes. También hacen parte de la rama ejecutiva las superintendencias, existen en el país, creo, si no estoy mal, cerca de 19 superintendencias. Tenemos los establecimientos públicos, que ya miraremos quizás más adelante que los establecimientos públicos son unos organismos autónomos, autónomos administrativamente y autónomos financieramente. Tenemos también las empresas industriales y comerciales del Estado, algunas con regímenes tributarios especiales y por supuesto tenemos las sociedades de economía mixta. Las funciones de esa rama ejecutiva, pues podríamos decir que son dos, están en el artículo 115 de la Constitución Nacional y son cumplir y hacer cumplir la ley y ejecutar y hacer que se ejecute la ley. Esa es la segunda rama. Y por último, la rama judicial. En la rama judicial, su función, artículo 116 de la Constitución Nacional, es administrar justicia. Dentro de la rama judicial, ¿qué tenemos? Tenemos la Corte Constitucional como la Corte de Cortes, la Corte más importante, luego la Corte Suprema de Justicia, luego viene el Consejo de Estado, luego vendría el Consejo Superior de la Judicatura y por último, la Fiscalía General de la Nación. Esa es, pues, la estructura del Estado colombiano desde las partes de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Pero aquí viene quizás de lo que a mí me parece más interesante y es la base de toda esta plataforma y son los órganos independientes y autónomos. Dentro de los órganos independientes y autónomos tenemos quizás tres tipos de órganos: los órganos de control, la organización electoral y otros órganos. Esos también están en la Constitución Nacional. Los encontramos en el artículo 117, en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Ejemplo de órganos de control. Ahí tenemos el Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? La Procuraduría General de la Nación vela por el actuar disciplinario de los funcionarios públicos. Ese es el Ministerio Público. ¿Qué otro órgano también es independiente y autónomo y hace parte de los órganos de control? Pues evidentemente la Contraloría General de la República. La Contraloría, que es, haciendo el símil, con todo respeto, pero la Contraloría viene siendo el revisor fiscal del Estado. ¿Ok? La Contraloría General de la República. En la mitad tenemos la organización electoral. Y observen que la organización electoral, los órganos de control y los otros órganos son independientes y autónomos, es decir, que no dependen de las otras tres ramas.
que tienen su propia autonomía, quizás, ojalá así fuera, tienen su independencia mental. La organización electoral visualizamos dos grandes, no, dos entidades. Esas entidades son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Son los dos elementos fundamentales que están en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Y, por último, en otros órganos, el Banco de la República. El Banco de la República, entonces, en Colombia, es un órgano independiente y autónomo. Porque es espectacular, porque es bueno que esté aparte, en la parte final de esa gran gráfica que estamos hablando. Porque pues adelanta sus funciones sin presiones, porque adelanta sus funciones de emitir dinero sin necesidad de que el Ejecutivo le diga o la presione, cosa que no pasa en otros países como por ejemplo en Venezuela, en los cuales el Banco de la República o el banco emisor venezolano depende del Ejecutivo y entonces no hay problema en prender la maquinita de hacer la plata. Cuando prende la máquina de hacer billetes, pues entonces prendamos la máquina, hagamos billetes y con eso hacemos puentes, con eso hacemos vías, con eso hacemos... Sí, pero es que el problema de tanto circulante en el medio, pues que la inflación se dispara. Por eso nuestro vecino país de Venezuela, pues tiene la mayor inflación del planeta. No solo porque puede prender la máquina y hacer billetes cuando quiera, además de eso, otras razones también hacen que la inflación esté disparada, pero observen el gran problema de tener el Banco de la República dependiendo del Ejecutivo. ¿Ok? El Banco de la República también tiene otras funciones, como el tema de controlar el tema de las tasas de interés. Es el banco de bancos, es el banco que emite, actualiza el tema de las tasas de interés. La tasa del DTF, que es una tasa de referencia, no solamente para el sector bancario, para el sector público, para muchos sectores, la emite, la controla efectivamente el Banco de la República. El Banco de la República también es el encargado del tema del control de las divisas en el país. Que lo haya hecho bien o no, afortunadamente la lectura de la historia del país nos da a pensar que el Banco de la República realmente ha sido bien manejado. Realmente ha sido un país con unos técnicos muy responsables de lo que han hecho. Es fácil de pronto criticar, de pronto decir que el mal manejo de la divisa a la hora de controlar el valor del dólar. Es fácil criticarlo, pero ha sido un aprendizaje del país. Hace muchos años había una ventanilla en el Banco de la República, en el centro de Bogotá, que se llamaba, le decían la ventanilla siniestra, estoy hablando en los años 70, donde la gente iba y compraba y vendía sus dólares. El Banco de la República hacía lo suyo. Imagínense, era época de la bonanza, de la maracachafa, así se llamaba, la bonanza de la marihuana, la aparición del contrabando, y todos esos dólares que llegaban entraban a esa ventanilla y por eso se le conoce como ventanilla siniestra, en la que se blanqueaban de alguna manera esos dólares. Ha pasado muchas cosas. Se trabajó también un tema de bandas en el que había un techo y había un piso, de tal manera que se controlara al máximo esos pisos y ese techo, porque hay un precio del dólar en el cual le sirve al importador y hay un precio del dólar que le sirve al exportador. Para poder mantener ese modelo de bandas, pues tuvo que invertir mucho dinero para poder comprar o vender, porque esto es un producto como todos los productos, expuestos a esa mano invisible que hablaban los economistas clásicos, de la mano invisible que controlan los mercados, que no es más que el libre juego de la oferta y la demanda. Ese libre juego de la oferta y la demanda hace que el valor se dispare o que caiga. Entonces, para controlarlo, pues le metía mucho dinero. Eso, pues, perjudicó también las finanzas del país. En un momento,
cayó en cuenta y quizás tomó la decisión de dejarlo que fluctuara libremente. Aún todavía hay mucha inversión para poder controlar de alguna manera el precio del dólar que más le sirve al país. Eso es el Banco de la República. El Banco de la República es pues entonces una de las recomendaciones de la misión Kemmerer. Es realmente una institución muy importante en nuestro país y hay mucho material en ese primer documento que ustedes pueden descargar, en el cual van a ver acerca de la política fiscal del país y van a poder encontrar el tema del Banco de la República. Otro de las recomendaciones que nos hiciera la misión Kemmerer fue la siguiente, fue planeación. La clave es planeación. La clave de administración pública, la clave de la administración privada y también la clave de la administración hasta personal y familiar. Cuando nuestras finanzas no andan bien, si profundizamos es porque no hemos hecho planeación. Funciona para una tienda de barrio como para una multinacional, funciona a nivel nacional, público y privado y funciona también en las casas. El Plan Nacional de Desarrollo, entonces, es un elemento que tenemos que considerar a la hora de hablar de finanzas públicas. Está contenido en el artículo 339 al 344 de la Constitución Nacional. Podemos hablar de la Ley 152 del 94. Y el Plan Nacional de Desarrollo es quizás la carta de navegación que tienen todos los países. ¿Okay? Todos los gobiernos tienen y plantean un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los estudios y a la visión que tenga el gobernante. Si hemos elegido democráticamente a los gobernantes, cada uno de ellos viene con un plan de desarrollo y a cada uno de esos planes de desarrollo le colocan nombre de tal manera que sea algo atractivo. Bueno, algunos planes de desarrollo que me acuerde, pues me acuerdo que hay uno que se llama Estado Comunitario, Desarrollo para Todos, que fue un plan de Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe, la Revolución Pacífica de César Gaviria, por allá en el 90 al 94, año 90, que fue un año realmente, una época, un iniciar complejo. Esto que les voy a contar es para que también nos demos cuenta de en qué estamos y por qué estamos como estamos. Por allá en 1990, cuando estaba el presidente César Gaviria y su plan de desarrollo se llamó la Revolución Pacífica, lo que no nos dijo era que iba a abrir las puertas del país y meterse con todo, con lo que fue la globalización, también llamado neoliberalismo y también llamada apertura económica. Por allá en 1990, en Estados Unidos, más exactamente en la Universidad de Harvard, un grupo de economistas que se llamaron después los Chicago Boys visualizaron el mundo como una aldea global y dijeron, realmente no existen barreras, realmente las fronteras no existen. Recordemos que están en Estados Unidos y el país más grande, más productor, pues necesita producir más. Y para producir más, lo primero que hay que tener es vender más. Para vender más, pues tenía que romper las barreras de las fronteras. Entonces, visualizaron todo como una aldea global y a eso se llamó globalización. Estos señores, estos economistas, son de una escuela nueva, una escuela liberal nueva, y por eso se llama neoliberalismo. Entonces, la globalización y el neoliberalismo se metió con todo en Colombia por allá en la década de los 90. Y eso vino acompañado de una gran cantidad de reformas, una gran cantidad de transformaciones, y el país no estaba preparado para eso. Nuestro país en los 90 era un país retrasado, atrasado con instituciones viejas, anquilosadas, paquidérmicas. Había un sistema de salud prestado por una sola institución, era el Instituto de los Seguros Sociales, mal que bien prestaba unos servicios y pues estábamos acostumbrados a eso.
vivíamos con el tema de una sola entidad. Muchas entidades, había mucho manejo estatal, había mucho estatismo. La universidad pública era la universidad más importante, como lo sigue siendo hoy en día, pero era el canal por el cual el Estado colombiano también enseñaba y trabajaba el tema de la educación, en la educación superior sobre todo. Los que estaban en ciertas clases, pues asistían a ciertas clases sociales, pues podían darse el lujo de asistir a las universidades privadas, pero era algo cerrado, era algo, pues estábamos en otro mundo. En el 90, cuando se abren las fronteras del país, pues vienen recursos también del extranjero. Y también el neoliberalismo, la globalización y lo que se llamó también apertura económica, evidentemente hizo que los estados quisieran privatizar. ¿Privatizar qué significaba? Pues si estábamos prestando un servicio de salud que era a cargo del Estado, ¿qué le parece si lo privatizamos? Es decir, le permitimos al privado que preste ese servicio de salud. Y así con la educación y así con todos los servicios. Así también con el tema de los servicios públicos domiciliarios, todo. Y se privatizó a diestra y siniestra. Se vendieron empresas públicas de las malas y también de las buenas. Quizás la joya de la corona todavía sigue siendo Ecopetrol, como que no, todavía se ha resistido el tema a poderse vender al 100%. Sin embargo, ya se han democratizado, que significa también algo así como vender acciones, y también se ha estado vendiendo. Esa fue otra forma como el Estado descubrió que podía financiar su presupuesto de ingresos. Vender, vender entidades, vender empresas, entregar los peajes, entregar las minas, vender. Vender es la palabra. Y es que el Estado ha demostrado que es ineficaz, que no sabe administrar. Y administrar los servicios públicos le quedó grande al Estado, no solamente al Estado colombiano, en términos generales, en términos mundiales, estatizar los servicios realmente ha demostrado que el Estado no es capaz a veces de poder administrar ese tema. Entonces, empezó a privatizar, empezó a vender y así también se dio cuenta que era una forma de financiar el presupuesto de ingresos. Eh, Hay otra cosa en el tema de la deuda externa que no quiero que se me pase por alto. La deuda externa colombiana es cuando el Estado va y le pide prestado a la banca multilateral, cuando le pide prestado al Banco Mundial, cuando le pide prestado al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, cuando le pide prestado a esas entidades, aumentamos la deuda externa. Pero esas entidades multilaterales siempre han sido odiosas y odiosas porque cuando le van a prestar a un país, lo primero que hacen es revisar, hacer igual que cualquier banco, hacer un estudio de crédito. Y hacer un estudio de crédito implicaba revisar cómo están sus finanzas internas, cómo administra usted los recursos, cómo está el tema del gasto público. Entonces, esta banca multilateral no le vio ningún problema a intervenir en las finanzas de los países. Y entonces, pues le dice, le voy a prestar lo que me está pidiendo, pero adelante una reforma laboral. ¿Por qué laboral? Ahora les explico por qué. Adelante una reforma tributaria, porque si no, no me va a poder pagar. Esa es inmiscuirse en los asuntos privados de los países o que son del país, pues eso se ha interpretado a nivel interno, a nivel de ciertos sectores políticos, como un intervencionismo inadecuado. Por eso entonces, cada vez que se podían existían las manifestaciones de una parte específica de la sociedad, pues estaba en contra de que los países siguieran pidiendo prestado a estos bancos o a estas entidades multilaterales. Y con la globalización y la apertura, pues nos dimos cuenta de otra cosa que se podía hacer, y era emitir bonos, bonos que se venden en las bolsas de valores.
¿Cuál es el bono que emite el Estado colombiano? Los títulos TES, los títulos de tesorería TES, son una forma como el Estado colombiano emite títulos del Tesoro colombiano, los vende en las bolsas de valores del mundo, recibe dinero para después recuperar o vender o comprar o pagar más bien, pagar esos bonos con el reconocimiento de un interés. El vender esos bonos en el extranjero es una forma como últimamente el Estado colombiano se ha financiado también. Es decir, ¿y cómo hace para que se pueda vender esos bonos en la Bolsa de Valores de Nueva York? Pues existen calificadoras de riesgo a nivel mundial y evalúan el riesgo país. Cuando evalúan el riesgo país, nos dan una calificación al país Colombia. Ponderan una serie de elementos, ponderan cómo está el manejo interno, cómo es este tema de la estructura del Estado, dónde está el Banco de la República, cómo es el funcionamiento de su inflación, cuáles son las proyecciones futuras, cómo está el apoyo a la empresa, cómo está. Cuando se ponderan todas esas situaciones, entonces le dan una calificación al país y el país bien calificado son unos bonos que generan cierto nivel de confianza. Al generar cierto nivel de confianza, el inversionista extranjero que tiene un corredor de bolsa, que invierte los dineros de ellos en diferentes portafolios de inversión, pues compra los títulos de tesorería colombianos. Y así nos hemos estado financiando también. Sigamos con los planes de desarrollo. Por ahí hay uno que se llamaba Cambio para Construir, el de Andrés Pastrana, Ernesto Samper, el Salto Social. Casi que se quedó solamente en títulos rimbombantes de cosas que realmente no se han cumplido o no se cumplieron, ¿sí? Los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos que visualizarlo. Primero, que es elaborado por el gobierno. Es elaborado por el gobierno central, más exactamente por la Oficina de Planeación, por las autoridades de planeación, que incluye evidentemente las necesidades de todas las entidades territoriales, que es construido y elaborado por ellos y que además de eso es presentado al Congreso para su aprobación. Hemos visto inclusive que es como un de todito, porque también le meten algunas cosas que no deberían estar ahí. Yo me imagino que muchos de ustedes se han dado cuenta que para establecer el ingreso base de cotización, el IBC, de los independientes, por allá hay un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que es el que habla del famoso 40% y cuál es la base de cómo se determina el ingreso base de cotización. Uno se preguntaría, ¿qué hace el ingreso base de cotización en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo? Pero pues así está, le han metido algunas cosas. El Plan Nacional de Desarrollo podemos decir que tiene, primero que todo, una parte general. Esa parte general tiene tres elementos fundamentales. El primero son los propósitos objetivos. Esos propósitos objetivos hablan del plazo. Generalmente es a largo plazo. Los planes nacionales de desarrollo o los planes de desarrollo en general, que también lo tienen las empresas. Acordémonos que dentro de la planeación estratégica, la mayoría de empresas ordenadas, pues tienen un tema de planeación claro de cómo van a ir alcanzando sus metas. Las metas evidentemente son de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿Es importante el plazo en el plan nacional y en el plan de desarrollo, en cualquier plan de desarrollo? Obvio que sí, obvio que sí. Porque les voy a contar una historia también triste o aburridora que pasó en Colombia, y era cuando los alcaldes eran elegidos no por voto popular, sino que eran elegidos desde el centro del país, y eran elegidos para un periodo de 2 años. Entonces resulta ¿qué planeación puede hacer un alcalde en 2 años? Y sobre todo que llegaba y encontraba el municipio en las latas, gastaba la plata en cualquier cosa que se le ocurría y cuando se iba también dejaba sin plata el municipio. ¿Qué pasa ahora? Pasa también muy parecido.
pero ya no es de 2 años, es de 4 años. La idea es que los planes de desarrollo sean de largo plazo y que todos los gobiernos que van llegando se apropien de ese plan de largo plazo para que trabajen en pos de él. ¿Ok? Entonces, por eso es claro que tenemos que visualizar y cuando veamos un plan de desarrollo, veamos que hay una primera parte que hace parte de la parte general que se llama propósitos objetivos. Esos propósitos objetivos entonces hablan de los propósitos objetivos, propósitos y objetivos, imagínenselo, del plan de desarrollo a largo plazo, ¿ok? Luego viene otra parte que se llaman prioridades o metas, prioridades. Esas metas y prioridades son los objetivos de mediano plazo, ¿ok? Entonces ahí tenemos la parte de largo plazo, la parte de mediano plazo y por último existen algo que se llaman estrategias orientadoras o estrategias y orientaciones, también lo podrá encontrar, que hablan de la política económica, de la política social y de la política ambiental del país. ¿Ok? Entonces, el plan de desarrollo se divide en dos partes. Una parte general, que tiene propósitos, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene prioridades, que tiene estrategias y que tiene orientaciones. ¿Ok? Y otra parte que se llama plan de inversiones públicas. En el plan de inversiones públicas lo que vamos a encontrar son presupuestos plurianuales. ¿Qué es un presupuesto plurianual? Su palabra lo dice. No es un presupuesto anual, es un presupuesto a más años, ¿ok? Ese presupuesto plurianual tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la inversión pública y otra que especifique de dónde vienen esos recursos y se llama especificación de recursos financieros, ¿ok? Ese Plan Nacional de Desarrollo va a debates en el Congreso y se convierte en una ley. Esa ley va a ser la ley orgánica del presupuesto. Entonces, eso que les acabé de decir, está en el artículo 339 de la Constitución Nacional. Ahí usted va a encontrar, cuando lee la lectura, va a encontrar Plan Nacional de Desarrollo y va a encontrar que existe una parte general y que existe un plan de inversiones. Va a encontrar que la parte general tiene ya lo que les conté, objetivos, diagnósticos, metas. Tiene un orden secuencial lógico, ¿ok? Como todo lo que es planeación. Toda planeación que nos hace falta a las alcaldías, que nos hace falta a las gobernaciones y que a veces también, evidentemente, nos falta a nivel nacional, es que todo ese Plan Nacional de Desarrollo parte de un elemento fundamental, medular, que sin él no puede decirse que existe un plan de desarrollo. ¿Cuál es? Diagnóstico. El diagnóstico que hagamos del plan para iniciar a hacer un plan de desarrollo tiene varios componentes. El diagnóstico evidentemente tiene dos vías y eso lo digo yo. Digo que el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico endógeno y un diagnóstico exógeno. Endógeno es saber dónde estamos, cómo estamos, quiénes somos, de qué somos capaces. Y el exógeno es qué hay en nuestro entorno, qué podemos echar mano, qué podemos utilizar, qué hay por hacer. Esa es la única forma, ese es el único diagnóstico, eso es lo más importante de cualquier planeación. Siempre la planeación debe partir de un diagnóstico. De una manera calmada, de una manera tranquila. Después de que usted hace el diagnóstico, pues empieza a establecer unos objetivos quizás a corto plazo, unas metas de medio plazo y evidentemente unas estrategias, ¿ok? El plan de inversiones, que es la otra parte del Plan Nacional de Desarrollo contenido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, tiene tres elementos. Tiene programas, tiene proyectos y tiene presupuesto plurianual. Los presupuestos que tienen dos componentes indefectibles, ambos igual de importantes. Fue lo primero que estuve hablando hoy. El presupuesto plurianual
tiene los mismos elementos del presupuesto anual. ¿Cuáles son? Ingresos y gastos. Evidentemente, todo plan de desarrollo tiene que tener ese esquema de cualquier entidad, bien sea nacional, bien sea municipal o bien sea departamental. Entonces, en ese orden lógico, vimos el plan de desarrollo que inició con un diagnóstico y termina en un presupuesto. El presupuesto público está contemplado en el artículo 345 al 355 de la Constitución Nacional. Está regido por el decreto 111 del 96, decreto 111 del 96, que es conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto. ¿Un estatuto orgánico qué es? Un estatuto orgánico es un compilatorio. Un estatuto orgánico es la carta de navegación. Ahí vamos a tener que definir presupuesto público. Y podríamos definir presupuesto público como una herramienta, evidentemente de carácter financiero, económico, social y hoy en día podríamos decir ambiental, que le va a permitir a la autoridad estatal, pues, por lo menos tres elementos importantes que son planear, programar y proyectar. Planear, programar y proyectar, ¿qué cosa? Pues los ingresos. ¿Y qué más? Y los gastos públicos en un periodo fiscal. Ese periodo fiscal, ya lo dijimos, por el decreto 111, es un principio de anualidad y tiene que programar eso con un objetivo fundamental, que lo proyectado o lo programado en materia presupuestal se acerque lo más, que esté lo más cercano posible a la ejecución, que en la ejecución sabremos que es la realidad, ¿ok? Presupuesto es un supuesto. Entonces, la idea es presupuestar ingresos y gastos y que sea lo más cercano posible a la ejecución. Podríamos decir, y algunos dicen, bueno, quizás yo soy el que estoy siempre diciendo que el presupuesto es una contabilidad de caja, podríamos decirlo, y la contabilidad pública es de causación. La contabilidad de caja y la contabilidad de causación. Llegar a esa contabilidad de caja, esa es la meta de toda administración. Es decir, el éxito en el manejo y en el control presupuestal siempre va a depender, primero que todo, de una correcta planificación. Esa correcta planificación que debemos hacer cuando estemos asesorando un municipio, cuando estemos asesorando cualquier entidad territorial. Esa planificación debe tener dos elementos fundamentales, que sea ordenada y sobre todo que se pueda evaluar de una manera periódica. ¿Ok? También podemos decir que el artículo 346 de la Constitución define que es el principal instrumento, que el presupuesto es el principal instrumento utilizado por todos los gobiernos para desarrollar planes y programas de desarrollo. O sea, el presupuesto hace su aparición como una de las herramientas más importantes en Colombia. Quizás veremos en alguno, si no es en este tipo de foros, quizás en alguna de las grabaciones que voy a entregar, veremos la planeación o el orden secuencial, que en algunos textos lo encontrarán ustedes como la ejecución pasiva del presupuesto, que tiene que cumplir con unos requisitos fundamentales. Pero bueno, ya lo miraremos más adelante. Hay una organización internacional de presupuesto que dice que todo presupuesto debe estar enfocado, primero que todo, a unas entradas, hace un rato les decía los inputs, que son las necesidades básicas que la sociedad necesita y que el Estado está en obligación de suplir. ¿Cómo se suplen esas necesidades básicas? Solo hay una forma, y es la producción de bienes y servicios, bien sea del Estado, bien sea de terceros, pero las necesidades básicas de la comunidad solo se suplen porque alguien produzca esos bienes o servicios. Esos bienes o servicios ya los aterrizamos
a recursos, acciones y a tiempo, y eso, señores, es presupuesto público. ¿Ok? Entonces, presupuesto público es una herramienta, se reglamenta por el decreto 111 del 96, es aprobado por el legislativo, eso es importantísimo, es aprobado por el Congreso, es aprobado por la Asamblea Departamental, es aprobado por el Consejo Municipal, con, pues evidentemente, las normas que ellos emiten. Eh, debe tener unos principios, uno de ellos es el de anualidad. Debe existir un equilibrio presupuestal, algo muy importante que no se me, ya se me estaba pasando. El, el equilibrio presupuestal es que los ingresos son iguales a los ingresos, a los gastos. Entonces, ingresos menos gastos da cero. Eso es para que nos imaginemos. Ingresos menos gastos siempre va a dar cero para que haya un equilibrio presupuestal. Y si tengo más, bueno, aquí hay una cosa importante antes de que se me olvide. Yo siempre he dicho también, para los que me han escuchado en algunas otras clases y el tema, siempre he dicho que la mejor profesora de presupuesto son las mamás, las abuelitas, que ellas tienen un dicho y que nos dicen, mijito, gaste hasta donde dé la cobija. Eso es hacer presupuesto. La cobija es el presupuesto y la cobija es el presupuesto de ingresos. O sea, no podemos gastar más de lo que nos ingresa, ¿ok? Eso está clarísimo. ¿Cómo entonces es la mejor forma de hacer presupuesto? La forma mejor de hacer presupuesto es haga primero su presupuesto de ingresos, determine el tamaño de la cobija para que después haga el presupuesto de gastos. Así debe ser, ese es el deber ser. Pero en los países subdesarrollados, en los países pobres, los países con muchas necesidades, no hay otra forma diferente de hacer primero el presupuesto de gasto. Y entonces, mira cuánto es de gastos de funcionamiento, mira cuánto es lo del servicio de la deuda y mira cuánto va a invertir de acuerdo a su plan de desarrollo. ¿Ok? Cuando sabe ese presupuesto de gastos, vamos a hacer el presupuesto de ingresos. Está mal, pero así es como funciona. Y entonces cuando usted hace el presupuesto de ingresos, se va a dar cuenta que le hace falta plata para pagar todo, para pagar todos estos gastos que tenía. Entonces, es un presupuesto en déficit. Nunca, en lo posible, se presentarán presupuestos en déficit para su aprobación. Y si por alguna razón hubiese que presentar un presupuesto deficitario, entonces hay que presentar la norma, la ley, para poder subsanar ese presupuesto. ¿Ok? Es decir, ¿cuál va a ser la norma? Acordémonos que la última reforma tributaria no se llamaba reforma tributaria, se llamaba ley de financiamiento. Es eso. Cuando usted tiene más gastos que ingresos, ese vacío tiene que suplirlo con una norma y eso se llamó aquí en Colombia en el año 2019 teníamos la ley de financiamiento. Ley de financiamiento, que es lo que significa, y ellos decían, el gobierno decía, no es una reforma tributaria, entiendan, no es una reforma tributaria, es una ley de financiamiento. Efectivamente era una ley de tributaria. Para el resto del mundo era una reforma tributaria. Cuando tiene que verse en la necesidad de presentar un presupuesto deficitario, tiene que presentar esa financiación, ¿ok? Ese proyecto de ley, ese acuerdo, ese acto administrativo. No se escucha. Se fue el sonido. Se le fue el sonido al profe.
Creo que Alguien que se siga. está mala Sí, señal. es el internet del profe el que se cayó. Alguien que siga con la conferencia. Sí, ya le fue el internet, parece que llega, parece. Buenas noches. Susanita, buenas noches. Buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Una pregunta. En los módulos todavía no aparece, o sea, la actualización del video ni tampoco el estudio del caso. En ninguna de las actividades, eso como para cuándo lo habilitarían o cuándo estará organizado. Ya pasamos el requerimiento hoy a Sena Nacional para que le revisen, porque el problema creo que no es con todos, sino con las personas que están tomando 2 cursos al tiempo. Que se les bloqueó, ya están mirando cómo recuperar, porque yo acabé de entrar a la plataforma de finanzas públicas y sí está cargado todo. ¿Alguien más tiene ese inconveniente? Buenas noches. Sí, yo solo estoy cursando finanzas públicas y no me deja visualizar los análisis de caso ni los videos. Ya ahorita paso nuevamente el requerimiento porque ya mañana me dijeron que las plataformas van a estar todas ya al 100%. Hubo un inconveniente porque el día de ayer ingresaron más de 400 estudiantes solo de nuestra seccional y como todo este es proceso nacional, seguramente eso nos pudo haber bloqueado algo del resultado, pero ya mañana dan la solución en soporte técnico. Susanita, buenas noches. Sí, buenas noches. Para que por favor nuevamente, pues en mi caso, no sé qué pasó, no puedo ingresar a esa plataforma. Si es tan amable, me puede enviar nuevamente a este WhatsApp link, ¿no? Para yo poder ingresar. No pude. Mejor dicho, no he podido hacer ninguna actividad. O será que estoy haciendo algún paso. Ya está el profe otra vez. Por favor, me escriben al Ya es el grupo y profe. ya les soluciono todo el problema de la plataforma, ¿vale? Listo, gracias, Susana. Bueno, les pido 1.000.000 de excusas. ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Bueno, no sé qué pasó aquí en el edificio donde estoy, pero pues parece que hubo una falla en el tema de la señal. Les pido 1.000.000 de excusas. Bueno, ya vamos terminando para no cansarlos en este tipo de espacios, pues la idea es que sea como para empezar a debatir, a escuchar cómo les está yendo con el material. La idea es que aprendamos mucho, la idea es que si tienen alguna duda, alguna inquietud, también me la escriban para que podamos irla solucionando en el camino, ¿ok? También este tipo de reuniones es para poder hablar del material que les estamos enviando. Profundizaremos muchas otras cosas, profundizaremos el tema de impuestos, profundizaremos algún tema más de presupuesto. Retomando donde me quedé, estamos hablando del presupuesto público, de las características. Les iba a contar que existen varios tipos de presupuesto. Los presupuestos pueden ser primero públicos o privados. Cuando hablamos del presupuesto público puede ser rígido o algunos medio flexibles. Obviamente en Colombia nuestro presupuesto es absolutamente rígido. ¿Eso qué significa? Que solamente se puede cumplir con lo que está presupuestado. Y por eso hay una serie de herramientas para modificar el presupuesto y que son tan vigiladas o supervigiladas, podríamos decir también, por el Estado, por las contralorías. ¿Ok? Es mejor en lo posible no modificarlo, pero pues es que también las organizaciones son cambiantes y también las necesidades y también muchas cosas. Entonces, definitivamente sí se puede modificar el presupuesto. Existen varios mecanismos para modificar el presupuesto, todos contenidos en el decreto 111 del 96 y en otros tipos de normas, pero en lo posible, y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo el tema de la anualidad es uno de los elementos que más se ha preocupado para poderlo modificar, como por ejemplo hablar de vigencias futuras, hablaremos algo de vigencias,
como el tema de las cuentas por pagar presupuestales. ¿Qué es eso de una cuenta por pagar presupuestal? ¿Cómo funciona el tema? ¿Es lo mismo que una cuenta por pagar contable? Sí, en el ejercicio sí, pero evidentemente tiene una gran diferencia. Es cuando termina la vigencia y he recibido a satisfacción el bien o el servicio contratado, pero no lo alcance a pagar, entonces efectivamente tiene un tema de las cuentas por pagar. Y también tiene el tema de las reservas presupuestales. ¿Cuándo hago la reserva presupuestal? Cuando tengo firmado el contrato, pero no he recibido a satisfacción el bien o el servicio contratado. Profundizaremos mucho en el tema. Otra pregunta que siempre es recurrente es, bueno, ¿y el presupuesto público es obligatorio para quién? O sea, ¿quiénes están obligados a aplicar el presupuesto público? Pues evidentemente la nación, los establecimientos públicos nacionales, las empresas comerciales, industriales y las EIC, las empresas industriales y comerciales del Estado. Algunas sociedades de economía mixta también están obligados a llevar el presupuesto público. Las empresas sociales del Estado, las ESE, son empresas obligadas a tener presupuesto público. Algunas empresas de servicios públicos también. En definitiva, todas las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Pienso que no me acuerdo de más, Bueno, ¿cómo está estructurado entonces el presupuesto público o el sistema presupuestal nacional frente al sistema nacional de planeación? Entonces, para ir como terminando y contándoles que el sistema nacional de planeación, podemos decir que tenemos 3 elementos fundamentales. En materia de planeación, cuando de planeación se trata, tenemos como el primer elemento más fundamental de todos, el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 339 de la Constitución Nacional. ¿Ok? Un elemento de planeación, la política macroeconómica. La política macroeconómica, ¿quién la escribe? Pues el mismo que escribe política cambiaria, monetaria y crediticia del Banco de la República. ¿Ok? Esos 3 elementos son los 3 elementos más importantes del Sistema Nacional de Planeación. ¿Ok? Por otra parte, el sistema presupuestal tiene 3 elementos fundamentales también. Algo que se conoce con el nombre del plan financiero. El plan financiero está en el artículo 7º del decreto 111 del 96 y ahí lo explica. Entonces les recomiendo que podamos revisar el decreto 111 del 96. El famoso Plan Operativo Anual de Inversiones, el POAI. El POAI, el Plan Operativo Anual de Inversiones, está en el artículo 8º del decreto 111 del 96. Y por último, el presupuesto anual. Ese presupuesto anual está en el decreto 10 está en el artículo 10 del decreto 111 del 96, ¿ok? ¿Cuál podríamos decir que es ese decreto 111? Les decía hace un momento que ese es el estatuto orgánico del presupuesto y les dije que ese es un compilatorio. Ese compilatorio tiene unas funciones y tiene una composición y eso es importante para que vayamos imaginándonos algo que lo hemos escuchado mucho. Existe el famoso Consejo Nacional de la Política Económica y Fiscal, el COMPES. ¿Usted quiere saber cuáles son las funciones del COMPES? Ahí están en el decreto 111 del 96. ¿Cuáles son? Aprobar, modificar, evaluar el plan financiero. ¿Sí? El plan financiero, que les decía hace un momento, que hace parte de los 3 elementos del sistema presupuestal, es aprobado por el COMPES. Por eso es que muchos proyectos de gran envergadura, sobre todo de inversión, carreteras, puentes, oleoductos, no se van a llevar a cabo puentes si no tienen COMPES. COMPES es sencillamente la aprobación del Consejo Nacional de la Política Económica y Fiscal de que sí es viable ese proyecto, ¿ok? El Estatuto Orgánico del Presupuesto también nos dice de cómo es el camino para analizar y conceptuar ciertas implicaciones fiscales que tiene ese Plan Operativo Anual de Inversiones, también lo vamos a encontrar ahí. También nos habla de cómo se fijan las metas financieras,
También nos habla de cómo se aprueba y se modifican los presupuestos, sobre todo de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Todo eso lo vamos a encontrar en el decreto 111 y en otras normas como la ley 179 del 94, entre otras. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a hablar del plan financiero. El plan financiero, que les decía que está en el artículo 7º del decreto 111, que hace parte del plan financiero, ¿debemos de tenerlo todas las entidades territoriales? Sí, claro. Pero primero hay que entenderlo, que eso quizás es lo que a veces nos falla, que vemos que existe un montón de cosas en las normas, pero no las sabemos o no las entendemos o quizás nunca lo hemos visto. Hablemos de un plan financiero. El plan financiero es un instrumento también de planificación, ¿ok? Es un instrumento que se define por la norma como un instrumento de planificación financiera, pero también de gestión financiera del sector público, ¿ok? El plan financiero tiene mucho que ver con el mediano plazo y tiene que ver con, o sea, su base son las operaciones efectivas de recursos que ingresan. Pero esas operaciones deben estar organizadas de acuerdo al impacto o al efecto más bien cambiario, monetario y fiscal. Esos dineros que llegan a las entidades territoriales, al Estado mismo, pero que son de tal magnitud que son importantes incluirlas en el plan. ¿Por qué? Porque son la forma, es el insumo para cómo va a gastar. O sea, lo que quiero que se visualice es lo siguiente. Para que podamos hacer obras, para que podamos tener presupuesto, tenemos que tener dinero. Por eso está el plan financiero. El plan financiero, secuencialmente, viene el plan operativo anual de inversiones. No se puede hacer inversiones si no hay recursos. Y por último, está el presupuesto anual de la nación. Por eso está el presupuesto anual. Por eso está en el artículo 7º, en el artículo 8º, perdón, y en el artículo 10º. Así están en el decreto 111, ¿ok? Este plan financiero define, así lo dice la norma, define las previsiones de ingresos y gastos del déficit y financiación que son requeridas para la elaboración de los planes operativos anuales de inversión. ¿Ok? ¿Qué más dice el plan financiero? El plan financiero dice que es la base para medir el déficit y las necesidades de financiamiento del sector público. Es decir, ¿cómo se mide el déficit fiscal? A través del plan financiero. ¿Ok? Otra herramienta, les dije hace un momento, es el plan operativo anual de inversiones. Ese plan operativo anual de inversiones inicia como todo en planeación. ¿Cómo? Diagnóstico. Entonces, el plan operativo anual de inversión es un diagnóstico y es una evaluación de las necesidades de la comunidad. Y también, bueno, si es un diagnóstico de las necesidades y es un diagnóstico de las necesidades y cómo está la comunidad en materia de necesidades, pues efectivamente se convierte en los objetivos de la administración, de los nuevos gobiernos. Ahorita los nuevos gobiernos llevan un año, no sé, menos de un año. Esos nuevos gobiernos definen a través del Plan Operativo Anual de Inversiones el diagnóstico y la evaluación de las necesidades básicas de la comunidad. ¿Okay? El de nivel nacional es elaborado por planeación, es elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, y cuando lo elabora planeación se lo pasa al COMPES para que lo apruebe. Así funciona, que es el Consejo Nacional de la Política Económica y Fiscal. Y por ende, si lo aprueba el COMPES, ¿qué contiene? Contiene los proyectos de inversión clasificados siempre, como vamos a clasificar en nuestro presupuesto. Los proyectos de inversión se clasifican por sectores, por órganos y por programas. ¿Ok? Ese plan operativo anual de inversiones está alineado con todo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Por último, el presupuesto general de la Nación. Hablemos del presupuesto general de la Nación, que les dije que está en el artículo 10º del decreto 111. Ese presupuesto general de la Nación tiene básicamente 3 componentes, pero yo les he hablado de 2. Ya van a ver por qué apareció uno nuevo.
No, eso no es nuevo. La verdad es que el presupuesto se compone de lo siguiente: presupuesto de ingreso o de rentas. Y el presupuesto de ingresos o de rentas no es más que la proyección de los ingresos corrientes de la nación. Ingresos corrientes de la nación, que lo van a encontrar en su material, y es qué tipo de ingresos o qué se entiende por ingresos corrientes de la nación. También contiene las contribuciones parafiscales. Contribuciones parafiscales, muchos creemos que la parafiscalidad son los parafiscales, que es el SENA, el ICBF y no más. Ese SENA, ICBF y la Caja de Compensación Familiar son unos aportes que hacen los patronos, los empleadores, que se llama parafiscales, pero es que los aportes parafiscales en materia tributaria son más. Son aquellas contribuciones que se elaboran por sectores y que tienen una destinación específica. Entonces, usted va a encontrar pagos de parafiscales del sector turismo, parafiscales del sector frutícola. Son unos ingresos, contribuciones parafiscales, así se llama. También en ese presupuesto de rentas o de ingresos, también encuentra fondos especiales, encuentran recursos de capital, encuentra los ingresos de los establecimientos públicos a nivel nacional. La segunda parte del presupuesto público es el presupuesto de gastos, que también se conoce y lo va a encontrar en muchas partes como la ley de apropiaciones. ¿Por qué es ley de apropiaciones? Porque desde que se escribe el presupuesto de renta, el presupuesto de gastos, tiene un dueño. Dueño, sí, tiene una destinación. Entonces, esta partecita del presupuesto se va a llamar gasto de funcionamiento. Está apropiado para gasto de funcionamiento. Esta otra parte se va a llamar servicio de la deuda, y esta otra parte se va a llamar para inversión. Entonces está apropiado, por eso se llama apropiación, por eso se llama apropiación presupuestal, ¿ok? Es importante como analizar la dialéctica o las mismas definiciones. Ese presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, ¿qué es? Es la proyección de la destinación de los recursos obtenidos en atención a muchas cosas, a los planes y programas de desarrollo económico y social, que están conformados por, ya les he dicho, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. Por último, la tercera parte del presupuesto, ¿cuál es? Pues las disposiciones generales. Las disposiciones generales, ¿qué son? Las disposiciones generales son normas transitorias establecidas o escritas o dirigidas a garantizar la correcta ejecución presupuestal. ¿Ok? Hoy entonces hemos hablado de presupuesto público, hablamos de macroeconomía un poco, hablamos de las funciones del Banco de la República. Por último, me gustaría como dejar simplemente enunciando y contándoles que también existe un programa anual mensualizado de Caja PAC. Ese programa anual mensualizado de Caja PAC sirve y es obligatorio y es necesario para que no nos metamos en las alcaldías a adquirir bienes y servicios que después no podamos pagar. ¿Para qué sirve el PAC? El programa anual mensualizado de Caja. Ese es un instrumento que sirve para evaluar el monto máximo de compromisos en pagos mensuales, al igual también que el monto máximo de los recaudos efectivos. Es decir, un flujo de caja. Lo que sucede, o quizás, acordémonos que en materia contable, el estado de flujos de efectivo es diferente del estado de flujos de caja. El estado de flujos de efectivo es un estado de lo que ya pasó y de cómo fue la distribución de los ingresos, de los recursos que manejó la empresa, inclusive el sector público también, y lo divide y lo clasifica en actividades de operación, de financiación y de inversión. Ese es el estado de flujo de efectivos. ¿Pero qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es un flujo, siempre será proyectado. Entonces, el PAC es una especie de flujo de caja en el que se proyecta cuál es el monto máximo de compromisos y cuál es el monto máximo de los recaudos efectivos. Ya veremos más adelante que una cosa es compromiso, cuando hablamos de compromiso presupuestal, y otra cosa es una obligación presupuestal. Una cosa es un compromiso cuando destino exactamente el registro presupuestal, cuando voy a destinar unos recursos que ya están comprometidos,
Y otra cosa es una obligación cuando ya ha recibido a satisfacción el bien o el servicio y se genera la obligación, ¿ok? Entonces el PAC, en resumidas cuentas, también corresponde a los recaudos y a los pagos que están presupuestados en la vigencia. Acordemos que la vigencia, basado en un principio presupuestal, es de anualidad. Entonces, cada vez que se haga un pago, ese pago debió estar contenido o contemplado en el PAC. Nos vamos a dar cuenta en el decreto 111 que existen una serie de principios presupuestales, todos ellos importantes. Son 9 principios presupuestales, 9, que deben ser de estricto cumplimiento, deben ser de mucho cuidado. Esos principios son el tema de la anualidad, el tema de la universalidad, el tema de la unidad de caja. Ustedes lo van a encontrar muy bien definidos en el decreto 111. Anualidad, pues evidentemente el tema del año, de lo que es el ejercicio fiscal, que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, y también, ¿y por qué es importante el principio de anualidad? Porque después de ese periodo no se pueden comprometer apropiaciones, no se pueden comprometer apropiaciones del año fiscal que terminó. Eso es vital. Eso es algo que ya los que trabajamos en lo público sabemos que eso es obligatorio y que es de absoluto cuidado y está bajo la lupa de la Contraloría permanentemente, ¿ok? El tema de la universalidad es que debe contemplar el total de los gastos públicos deben estar contemplados en el presupuesto. Unidad de caja, obviamente que esto tiene más cosas, pero tendremos que analizarlos con más detenimiento en la lectura del decreto 111 y quizás en algunas actividades que podamos hacer. La unidad de caja, programación integral, el tema de la especialización, el tema de la coherencia, el tema de la inembargabilidad. Esos son principios presupuestales que debemos de seguir y que debemos de cuidarnos siempre, ¿ok? El paso a seguir después de que usted está escribiendo y proyectando un presupuesto es tener absolutamente claro el cronograma para la programación del presupuesto. Pasa a nivel nacional. A nivel nacional se llama cronograma y programación del presupuesto general de la nación y evidentemente está basado en el decreto 111 del 96. Tiene una serie de etapas, algunos dicen que empieza antes del 15 de marzo, que en la primera semana de abril se envía ese presupuesto al Congreso, que antes del 15 de abril la Dirección Nacional de Presupuesto Nacional envía a crédito público para que esté contenido todo el servicio de la deuda, y así sucesivamente para que esté durante los 10 primeros días antes del 30 de junio se entrega, para que durante los 10 primeros días de cada sesiones ordinarias se debata, o sea, realice el debate, perdón. Evidentemente eso tiene unas fechas en agosto para que entre al gobierno nacional, lo lleva y lo presenta y lo sustenta. Intervienen todas las comisiones económicas, tanto del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, y hay una forma técnica de preparar ese presupuesto. Los presupuestos hay que construirlos de diferentes formas. Existen software especializado para poder proyectar un presupuesto. La forma como se hace el presupuesto sería algo interesante que nos detuviéramos un momento. También acostumbramos clasificarlo y lo clasificamos a veces de una manera numérica, alfabética o alfanumérica. El presupuesto de ingresos tiene unas clasificaciones bien definidas. Lo tenemos clasificado quizás por ingresos corrientes, cuando hablamos de ingresos propios. Y cuando hablamos de ingresos corrientes o ingresos propios, estamos hablando de los ingresos que tiene la alcaldía, y entonces ahí nos vamos a encontrar que están los ingresos tributarios. Y cuando encontramos los ingresos tributarios se dividen en dos, en los ingresos directos, o los impuestos directos, perdón, y los impuestos indirectos, algo que hablamos al comienzo del foro en esta noche. Luego vienen los ingresos no tributarios, ahí usted se va a encontrar con tasas, con multas, sanciones. Y esos son los ingresos que va a tener la alcaldía. Es claro y es necesario que todas las entidades territoriales tengan
su código de rentas. Eso es obligatorio. Debería ser un hecho a la medida. Desafortunadamente se paga para que se haga el código de rentas y esta semana casualmente hablaba con alguien de una alcaldía que me decía que se había encontrado el mismo código de rentas que les vendió un asesor y que era una copia de otro. Entonces así no sirve, porque entonces usted se encuentra con impuestos, tasas, contribuciones que no aplican para el municipio. ¿Qué tal si habláramos del tema del degüello? Se ve el degüello mayor, de ganado mayor y el degüello de ganado menor, y resulta que en el municipio no hay matadero o no hay una planta de sacrificio mejor para el tema de ganado. Entonces, ¿qué hace ese tipo de impuesto o de contribución o de ingreso en un código de rentas? Es evidente que es copiado de otra entidad. En algunas copias nos hemos dado cuenta que ni siquiera, que en algunos casos han cometido el error hasta dejar el nombre del municipio del cual lo copiaron. Entonces, el ingreso, definiéndolo a la luz del presupuesto, el ingreso es el flujo de recursos que percibe el ente público, ¿ok? Que deben reconocerse cuando se perciben o se causen. Es decir, que en el tema del presupuesto, a la hora de ir hablando con la contabilidad, pues es difícil causarlo, porque no sabemos cómo va a funcionar el tema tributario. Entonces, algunos decimos que eso parece más bien de caja. Es por eso que a nivel mundial la contabilidad existe, la contabilidad pública, los que están con NIC SP, podemos decir que existen de 3 tipos, de caja, de causación y de media caja. ¿Ok? Ese tema debe haber coherencia, ese tema del presupuesto tiene que estar alineado con el tema contable. Y entonces en el software tenemos vamos a hacer el presupuesto y lo tenemos clasificado. Estábamos hablando de la clasificación, entonces hablamos de los ingresos corrientes, de los directos, de los indirectos, de los impuestos, tasas, multas y sanciones. Y luego vendría un capítulo de recursos de capital. Esos recursos de capital son varios y ahí tenemos los recursos del crédito. Los recursos del crédito pueden ser de 2 fuentes, de créditos internos y de créditos externos. ¿Sí? Ahí encontraremos recursos de balance que han sido mal entendidos, que quizás los hemos mal interpretado. Luego también ahí deben estar, como estamos hablando de recursos de capital, ahí también deben incluirse los ingresos financieros, los rendimientos financieros, perdón. Cuando la entidad territorial trabaja con moneda extranjera, ahí usted va a encontrar el diferencial cambiario. También ahí encontrará, dependiendo de la entidad, el tema de las donaciones, el tema, diferentes ítems dentro de una clasificación que vamos a denominar recursos de capital. Luego, dentro de la codificación sugerida, vendrían las contribuciones parafiscales. Y las contribuciones parafiscales, ya hablé algo acerca de eso. Y ahí estarán las contribuciones que son del orden gremial, algunas son de fiscalización, algunas son afiliaciones, en fin, dependiendo cómo esté su código de rentas, ¿ok? También va a encontrar en la clasificación más común el tema de los fondos especiales, luego vendrían los ingresos de los establecimientos públicos y por último, en todas las clasificaciones, las transferencias. Las transferencias que se reciben de la nación, del departamento, de otros municipios o de otras entidades. Esa es, pues, la presentación del presupuesto del ingreso. Hablándolo desde una perspectiva formal, para presentarlo a aprobación seguramente del Consejo Municipal o de la Asamblea Departamental o del mismo Congreso. Luego vendría el presupuesto de gastos de funcionamiento, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, que tiene la clasificación que ya hemos hablado. Gastos de funcionamiento, servicios de la deuda, inversión. Y si profundizáramos un poco más en esa clasificación, nos vamos a encontrar que los servicios o los gastos de funcionamiento, encontramos ahí temas como, se van a llamar obviamente nómina, pero no se llama nómina, se llamará servicios personales.
y habrá a unos que son asociados a la nómina, y habrá unos que son indirectos, y habrán ahí las contribuciones inherentes de la nómina, y también vendrán las adquisiciones de bienes, las adquisiciones de servicios, en fin, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la entidad territorial. El servicio de la deuda, se imaginarán ustedes, también si en ingreso estaba la deuda como interna y externa, pues en el gasto también será el tema de la deuda externa y de la deuda interna, cuidándonos de que en el presupuesto esté claramente separado el tema que tenga que ver con amortización y el tema de los intereses, comisiones y gastos necesarios de esa deuda, ¿ok? En materia de inversiones, ojalá, preferiblemente, debe ir clasificado por programas y subprogramas. Y ahí encontrará usted la educación, el tema de inversión rural, el tema de inversión urbana, el tema de salud, el tema de agua potable y saneamiento básico, cultura, deporte, en fin. Es obligatorio también que si el presupuesto de la entidad territorial tiene algún déficit, el último ítem debe ser déficit presupuestal, ¿ok? Bueno, el tiempo se agota y la idea era que nos conociéramos, que pudiéramos hablar de presupuesto, de tema de finanzas, de la macroeconomía, de las funciones del Banco de la República, en fin, y creo que hemos cumplido con nuestro propósito. Hay mucho más por decir. ¿Cuáles serían los métodos de calcular un presupuesto? ¿Cuáles son esos métodos existentes? Algunos modelos de regresión exponencial, algunos métodos estadísticos, algunos métodos de línea recta, en fin. Hay que hablar un poco de cómo se construye y se hace un presupuesto público. Pero tendríamos que primero también entrar a definir con claridad cada uno de los ítems, tanto de impuesto, tanto del presupuesto de ingreso, como también del presupuesto del gasto, ¿ok? Entonces, pues, esto era lo que yo tenía para decirles en la noche de hoy. Acuérdense que estos foros, pues, la idea es que no nos pasemos de cierto tiempo, de que esto no sea agobiante para ustedes, de que no se cansen, sino que, por el contrario, podamos presentarles algo que sea fácil de entender, que sea coherente con el material que le estamos entregando y también con lo que vamos a evaluar. La idea es que si usted va a hacer el presupuesto de ingreso, pues que usted identifique el código de rentas, identifique que es un impuesto. Por eso las lecturas que vienen, que ustedes van a ver, tienen mucho que ver de tributación, tienen mucho que ver con economía, macroeconomía y con los principios y temas que creemos que son esenciales que ustedes conozcan. No sé si Susana me puede ayudar en qué más podríamos, si ahí abrimos el espacio para que algunas cosas ustedes quieran sugerir. No sé si quieran que atendamos algunas preguntas, en fin. Profe, la parte técnica del curso sí la vamos a tratar por el WhatsApp para que todo eso que ustedes me están comentando por el chat de acá, que hay personas que no están activas, ya lo solicitamos con una carta a la parte técnica, ya mañana nos esperan dar todas las soluciones. Y Perfecto. videos son, esas clases sincrónicas son precisamente para que ustedes puedan participar con el docente si tienen alguna de la temática que se está llevando, igual que los foros, para que ustedes estén pendientes, le escriban al docente que él pues está presto a contestar todas sus inquietudes. Así es, Susana, y pues pienso yo que entonces les agradecería mucho de verdad la atención a todos ustedes. Les agradezco. Dice María Eugenia que por favor nos cuente. Bueno, no sé si podamos darle lectura a algunas de estas preguntas que nos están haciendo por chat. No, pues básicamente son temas son temas actuales, son temas de la plataforma. Bueno, entonces no me queda más sino despedirme de ustedes, agradecerles su atención. Quedo muy atento a sus comentarios, a sus preguntas, sugerencias y todo lo que ustedes consideren que vamos a mejorar o que ustedes consideren que podemos
trabajar, ¿ok? Me preguntan que es esa primera guía, ¿hasta cuándo tendríamos plazo para entregarla? Pues esperemos que esté habilitada y les informaré hasta cuándo sería el plazo, pero pues no hay ningún inconveniente y hay unos temas que tenemos que cumplir con la plataforma, ya les estaremos informando, ¿ok? No sé, Susana, si esto sería suficiente y de pronto damos por terminada esta sesión, este primer foro de la primera unidad. Sí, muchísimas gracias a todos. Ya les informamos el próximo encuentro, ya lo vamos a mirar de acuerdo a las fechas, les vamos a mandar el cronograma y pues vamos a mañana hablar con la parte técnica para mirar si el soporte nos permite ampliar el plazo debido a que no se han cargado las actividades. Entonces mañana ya les informamos todo. William Salazar está preguntando, ¿la informalidad Sí, la afecta informalidad afecta. el ingreso público? Sí, efectivamente la informalidad afecta el ingreso, William. Si estamos en una alcaldía, en una alcaldía y analizáramos el tema del código de rentas, uno de los impuestos más importantes para las alcaldías definitivamente es el impuesto de industria y comercio. Es el impuesto de industria y comercio y tiene unos complementarios como es el de avisos y tableros. De hecho, el impuesto de industria y comercio generalmente se define en todos los códigos de renta de la misma manera. ¿Cuál es? Es el impuesto que tienen que cancelar las personas que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios en el territorio del municipio con o sin establecimiento de comercio, así sea de manera temporal o de manera permanente. Evidentemente la informalidad, ¿cómo puede pagar un tipo de impuesto de esos? No lo hace y tampoco hay la forma de poder hacer un control sobre el tema, ¿sí? Entonces, evidentemente afecta al ingreso público. William, muchas gracias por su pregunta. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención nuevamente. Muchas gracias, profe. A ustedes, que estén muy bien. Que les vaya Gracias, muy bien. buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, William. Muchas gracias. Gracias, profe.